se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista allí de estar. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista allí de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, cuando la trompeta suene en aquel día final y el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, y que sea pasada lista, allí he de estar. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida solamente por la sangre del Cordero, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y es necesario ir y predicar este evangelio hacia las naciones para que muchos también puedan recibir esta palabra, y su nombre también está escrito en esa lista, la cual Dios nos permite para entrar en el reino celestial. Vamos a seguir alabando esta tarde. Vamos a cantar el himno número 492. Himno 492. Cuán gloriosa será la mañana. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz de resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosas en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador.
el cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. En Jesucristo podemos hallar esa salvación la cual quiere darnos a todo el mundo. Solo falta, ¿no?, los obreros que puedan ir y llevar esta palabra. Aquellos que sientan en su corazón que Jesucristo trabaja, que Jesucristo hace la obra a través de nosotros. También así este evangelio será repartido hacia las naciones, hacia el mundo entero, llevando esta palabra de salvación, la cual Dios nos dio, el evangelio mismo. Jesucristo murió por nuestros pecados y nos dio la salvación. Vamos a seguir cantando esta tarde, vamos a cantar el himno número 20. Himno número 20, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder
cuán grande es Él, cuán grande es Él. Realmente nuestro Señor Jesucristo es grande en misericordia, en su amor, tanto así que vino a este mundo para sufrir el cruel castigo, para morir por nuestros pecados, y nos dio la salvación. Solamente debemos creer en este sacrificio el cual hizo por nosotros, y así podemos recibir también así la salvación. También así mandamos saludos a los hermanos que van sintonizando mediante las redes sociales, en Facebook con la sigla de Misión Buenas Nuevas Bolivia, Misión Buenas Nuevas La Paz, y también puedan compartir o comentar. Eso también ayuda mucho para que otros puedan escuchar el Evangelio, para que todos podamos recibir el corazón de nuestro Señor. Y también aquellos que también escuchan Radio Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas con nosotros, y también escuchando la palabra, el Evangelio, que puede darnos la salvación, que alimenta el espíritu para fortalecer y para avanzar ante cualquier dificultad la cual se presente. Vamos a seguir alabando esta tarde, vamos a cantar el himno número 110. Himno 110, en la cruz. Herido, triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Jesús, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo
soy, y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Jesucristo ha lavado nuestro ser entero con su sangre, nos ha dado la salvación y sufrió un cruel castigo por ello. Por eso es necesario el poder reconocerle en todo momento, ese sacrificio el cual hizo por nosotros, por el cual todos nosotros tenemos la salvación. Es necesario llevar el mensaje y que así también muchos puedan creer el Evangelio, su palabra, y seguir la guía la cual Él quiere darnos. Por eso, muchos hermanos, ¿no?, podemos compartir esta palabra y llevar el Evangelio con el mismo corazón de nuestro Señor. Vamos a seguir cantando esta tarde. Vamos a cantar el himno número 511. Himno 511, Cristo me ama. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así: Cristo me ama, pues murió y el cielo me abrió. Él mis culpas ya quitó y la entrada Él me dio. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así: Cristo me ama, es verdad, y me cuida en su bondad. Cuando muera, bien lo sé, viviré allá con él. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así. Cristo nos ama realmente. Por eso debemos recibir ese amor, ¿no? Y solamente podemos recibirlo a través de creer en Él. Solamente por Jesucristo avanzar. Solamente por Jesucristo, para que Él nos dé las fuerzas y seguir adelante sin mirar atrás. Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a seguir alabando esta tarde. Vamos a cantar el himno número 26. Himno número 26. Castillo fuerte es nuestro Dios.
Auxilio fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acósanos atan, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios miles están pronto a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos, que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Es la palabra del Señor que da esperanza a este mundo entero. Hay tantas cosas que vienen a nuestra vida, pero confiados en Jesucristo, confiados en su palabra, podemos avanzar con un corazón firme, porque de Dios nada se puede escapar. Realmente Dios nos ha dado la salvación y también nos ha dado su palabra, nos ha dado la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario creer que Dios va a trabajar, que Dios avanza y que nos permite también su palabra. Llevemos ese evangelio hacia las naciones, hacia el mundo entero. Vamos a seguir cantando esta tarde. Vamos a cantar el himno número 220. Himno 220, el que habita al abrigo de Dios.
habita al abrigo de Dios morará bajo sombra de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios para siempre seguro estará. Caerán 1010,000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Sí, hasta aquí con las alabanzas, ¿no? Dios nos permite esta tarde también poder escuchar la palabra. Antes de eso vamos a orar. Todos podemos inclinar nuestro rostro, por favor. Señor, gracias por este tiempo. Usted nos permite recibir su palabra. Nos permite también así recibir su guía mediante los siervos. Realmente que ese corazón pueda guiar nuestra vida, el cual encamine nuestros pies, nuestra forma de hablar, nuestra forma de escuchar, Señor, para también así recibir la palabra y transmitir y comunicar a otras personas que realmente necesitan su palabra, Señor. Así también nosotros necesitamos de ese evangelio, de esa palabra. Realmente usted está trabajando en las naciones, usted está trabajando en gran manera en este tiempo, Señor, dándonos la esperanza. Mirando a usted solamente podemos confiar que usted va a avanzar, Señor. Cada situación o cada dificultad a la cual estamos atravesando, usted solucionará, Señor. Solamente podemos ver a usted y dar testimonio acerca de lo que usted hace con nosotros, con nuestras vidas, Señor. Así también usted nos ha dado una nueva vida y estamos en agradecimiento hacia usted. Gracias, Señor, por este día, por esta tarde. También las palabras del siervo van a guiar nuestra vida y nuestro ser, Señor. Te lo agradecemos en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Hermanos, buenas tardes. Una vez más, esta tarde tenemos el privilegio, de escuchar la palabra. Esta tarde y a continuación tenemos también, los testimonios. ¿Algún hermano o hermana quiere pasar a testificar cómo ha escuchado la palabra esta mañana? Podemos invitar también, a la hermana esta tarde. Puede compartir su testimonio. Esta tarde nos va a compartir su testimonio la hermana Grace, ¿no? Bueno, sí. Grace Conde. Pueden hallar también la gracia, delante de Dios. Testificar es un privilegio delante de Dios. Hermanos, adelante. Sí, gracias. Dios quiere que testifique, cómo trabaja en mi vida, Sí, hermanos, buenas tardes. Esta mañana podría otra vez descubrir mi corazón, Dios de nuevo me manifestaba, Cómo yo había estado viviendo y aún para lo que me quede de vida, cómo debo vivir, mi vida de creencia. Realmente podía verme cuán mentirosa soy, Aparentemente, al estar en la iglesia, estar en el coro o en diferentes actividades, pareciera que hacemos el bien, Pareciera. Y creo que olvidamos de dónde Dios nos ha sacado así. Entonces, yo puedo ver en mi vida, con un corazón confiado, muchas veces quiero vivir así. Ya estoy digamos, en el coro o en la iglesia, en la cocina, así. Pienso que por hacer eso, yo ya soy buena, así, Pero hoy Dios me decía, mentirosa, Con la hermana que estábamos al lado, nos decía, pastor, digas al de su lado, mentirosa, así, Y nos mirábamos, mentirosa, así, Y sí, realmente de nosotros solamente eso puede salir, y hacer el mal que no queremos hacer así. Por eso tengo agradecimiento, porque Dios también me permite el entendimiento, Muchas veces yo he venido a la iglesia a sentarme y así como tradición, así nomás, Pero Dios este tiempo está escarbando así mi corazón, todo está sacando, Y desde cero así quiere trabajar conmigo así. Aunque yo recibí la salvación hace años atrás, pero yo he vivido así queriendo manifestarme por las obras, así, pero a Dios no le interesa eso, Como misionera nos decía, en la reunión de casadas, anterior semana, compartió, ella solo ve en nosotros Espíritu Santo o Espíritu inmundo, así, no ve nada más, no ve si robamos o nada, eso es como secundario. ¿Está Jesucristo en su corazón o quién está, qué dueño está así, Entonces, muchas veces antes de hablar o hacer algo, me pongo a meditar, este tiempo, ¿esto es de Dios? ¿O quién está hablando así? Entonces, como la boca tiene poder y todo lo que hablamos así será, yo tengo miedo a hablar, Muchas veces así nomás hablaba o peleando con mi esposo y yo le decía, no, tú eres así, así. Y él me decía, lo que dices, eso voy a hacer así. Pero yo nunca tomé en cuenta y
Y realmente puedo ver ahora, ¿no? Todo lo que yo manifestaba, Dios me está mostrando. Así tú has dicho de tu esposo, ahora mira así, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice así para hallar la bendición de Dios así. Así, hermanos, estoy viviendo este tiempo con corazón contento. También algo que del campamento mundial que hubo en Sucre, ¿no? Y yo estaba en CLF, así de Ujier, y podía hallar la gracia, ¿no? En primera fila, escuchar a Pastor Oxopar. Y algo que me quedó en mi corazón, decía Pastor, sean felices a pesar de la situación que estén pasando. No importa, no miren eso, sean felices así, ¿no? Y yo meditando, en ese momento, ¿no? Decía, pero ¿cómo puedo ser feliz si esto, así ya ni los dedos me alcanzaba para contar? Pero recibiendo verdaderamente el corazón del siervo, puedo hallar la felicidad cada día, aunque se me presenta situación, no importa, porque yo tengo mi dueño que es Dios, ¿no? Él es mi dueño, entonces, ¿por qué me puedo preocupar? Debo ser feliz, no importa en la situación, ser feliz así. Entonces, de esa manera estoy experimentando así la gracia de Dios, hermanos. Eso quería compartirles. Muchas gracias. Damos gracias a la hermana por el testimonio. Y realmente Dios trabaja a través de su palabra, como esta mañana escuchamos, ¿no? El oír es muy importante porque por el oír viene la fe, ¿verdad? O viene por ver. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, dice. Así, la palabra de Dios puede producir el hacer, porque cuando le mandó, ¿no? El Jesús al ciego le dijo, ve y a Siloé, y Siloé significa enviado, ¿no? Bueno, esta tarde tenemos también la presentación del coro Nueva Alegría. Ellos van a interpretar un himno, el himno Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Vamos a escuchar, recibir con fuertes aplausos, hermanos. Saludo. Un aplauso más, hermanos, por el coro Nueva Alegría. Esta tarde tenemos
lo más importante, ¿no? Es escuchar la palabra de Dios. Nuevamente vamos a escuchar la palabra de Dios esta tarde. Pastor Rubén Huanca nos va a compartir la palabra esta tarde. Invitamos al pastor Rubén. Buenas tardes, hermanos, hermanas, buenas tardes. ¿Cómo están, hermanos? ¿Almorzaron todos? Qué bueno, sí. Por gracia de Dios, Dios nos permite este lugar y también cada domingo las hermanas temprano llegando a la iglesia, así preparando también almuerzo, porque tenemos en la tarde actividades. Porque si no, todos también se irían, ¿no? Si se van a su casa y ya no vuelven ya. Así es. Bien, vamos a compartir esta tarde. Espero que no se duerman, ¿sí? No se duerman. Vamos a compartir el libro de San Juan, capítulo 2. San Juan capítulo 2, desde el versículo 1 hasta 12 voy a leer. ¿Lo tienen? Nuevo Testamento, San Juan capítulo 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Hasta versículo 12 hemos leído. Sí, esta mañana también, escuchando la palabra, Dios nos hablaba, ¿no? Que nosotros también estábamos ciegos. Y antes de recibir la salvación, no sé si en ustedes también, pero antes de recibir la salvación, no agradaba mucho a mí la lectura. No gustaba mucho, no hallaba nada en la Biblia. Pero después de recibir la salvación, después de entender el Evangelio, después de nacer de nuevo, después de obtener el perdón del pecado, tan sencillamente la palabra podía saborear. ¿Pasó también en ustedes esa experiencia? Uno que no, ¿por qué no entendía? ¿Por qué? Porque mi espíritu estaba muerto. Pero un día, escuchando el Evangelio, ese espíritu nació, revivió, nacimos de nuevo.
Entonces, así como un niño recién nacido, lo único que quiere es, primeramente, solamente tomar la leche de la mamá, de su mamá. Después de recibir la salvación, lo mismo sucede, hermanos. Automáticamente quiere palabra. Yo me acuerdo, no leía yo, pero las mamás, ¿qué queremos? ¿Qué quieren que sus hijos hagan? Que lean la Biblia. Mi madre me regalaba un Nuevo Testamento de los Gedeones. Entonces yo eso como un amuleto lo tenía para que Dios me proteja, diciendo, en mi bolsillo de atrás. Esa era mi Biblia. Pero no leía. ¿Qué está escrito ahí? No sabía. Mi madre insistía, lea la Biblia. No, un ratito, ya cuando se va, ya también escondiendo la Biblia, dejando la Biblia. Pero qué milagro, después de recibir la salvación, no necesita mi mamá lea la Biblia, sino yo leí la Biblia. Ese hábito se desató. Mi padre tenía una Biblia así, una Biblia grande, una Biblia azul. Entonces yo eso agarré. Esa Biblia era como la Biblia de la familia en mi hogar. Ahí está, en el escritorio de mi padre. Pero mi padre de vez en cuando usaba así. Pero después de recibir la salvación, de mucho tiempo, yo busqué esa Biblia grande. Ya me era necesario, ya me era útil. Y así yo ya quité su Biblia de mi papá. Pero también había sido otra versión. Hasta esa versión también hay que saber qué Biblia podemos leer. No es también cualquier Biblia. Normalmente los siervos de Dios, los pastores nos recomiendan la Reina Valera 1960. ¿Ya? Esa Biblia es casi exacto la traducción de hebreo a español, de griego a español. Entonces esa Biblia tenemos que nosotros también leer. Así, hermanos, y esta mañana escuché por qué Jesucristo dijo una palabra. Busquemos un poquito repasando el libro de San Juan. San Juan, capítulo 9, versículo 39. 9:39. ¿Lo tienen? Mire lo que dijo Jesús. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Ya cómo entiende esta palabra? ¿Cómo entiende? Para juicio he venido yo a este mundo. ¿Cuándo vino Jesús a este mundo? Hace 2024 años atrás. ¿Para qué había venido? Para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Así dice. Entonces, ¿ante quién está hablando esta palabra? Ante los fariseos y escribas. Ellos pensaban y creían que la salvación, la vida eterna, es por medio de cumplir los mandamientos. Ellos aseguraban, nosotros podemos ver la gloria de Dios. ¿Cómo es? Por medio de los mandamientos, por medio de cumplir la ley de Moisés. Y luego, ¿quién más está? Otro personaje, ¿quién es? El ciego de nacimiento. Entonces, los fariseos y escribas creen y piensan que pueden ver. Sin embargo,
ellos no podían ver. Como pensaban que veían, entonces Jesús, ¿qué dice? He venido a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Quiénes eran los que creían que veían? Los fariseos y escribas. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Jesucristo? Les dejó ciegos para que no vean la verdadera manera de entrar al reino de los cielos. Ellos quedaron ciegos espiritualmente. ¿Y a quiénes abrió la vista? A los discípulos, a la multitud que seguía. Y también, ¿quién ha abierto los ojos espirituales en nosotros? Dios abrió. Entonces, nosotros, ¿quiénes seríamos? Los que no ven, éramos los que no ven, los gentiles, los que no ven. Pero los judíos creían que veían. A ellos les dejó cegados espiritualmente. Y hasta ahora están cegados ellos. Pero ¿quiénes están viendo ahora la salvación? Nosotros. Dios nos abrió el ojo del corazón, el ojo de Dios en nosotros. ¿Cuándo nosotros habíamos perdido ese ojo de Dios? ¿Y con qué ojo vivíamos? Vamos a ver Génesis. Génesis libro de Génesis, capítulo 3. ¿Lo tienen? Génesis capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, dice. Antes de este versículo 5, antes que Adán y Eva hablara con, Satanás habla con Adán y Eva. Antes Adán y Eva, ¿cómo estaban? Tenían ojo de Dios, podían ver las cosas de Dios. Amén, hermanos, hasta ahí está de acuerdo. Podían ver. No podían ver contrario a Dios ni a sí mismo, sino ellos tan puramente Dios veía a Adán y Eva, de la misma manera ellos se veían, se consideraban. ¿Qué significa? Adán y Eva al principio eran justos, porque tenían mismo corazón de Dios, misma vista de Dios, mismo deseo de Dios. Todo de Dios tenían. Ojo de Dios también tenían. Ese ojo, no era ese ojo, este ojo físico, este ojo de la carne. Era ojo de Dios, ojo del corazón, ojo de la palabra. Con eso, ¿cómo se veían? Perfectos, santo, justo y perfecto. Pero aquí, ¿qué está diciendo Satanás? Sino que, dice, sabe Dios que el día que comáis de él, sabe Dios que el día que comas el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué va a suceder? Comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, dice, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Ya cómo puede entender esa palabra? Aparte de ojo físico, ojo de la carne, ojo en el rostro, Adán y Eva tenían el ojo de Dios. ¿Cómo Satanás lo ha cegado ese ojo de Dios, con ese ojo de Dios que veían? ¿Cómo los ha cegado en ellos? Haciéndoles creer esta pregunta. De esta manera les cegó ese ojo. Pero Adán y Eva pensaban, o sea que estoy ciego, o sea que estamos ciegos. Ellos no imaginaban que Satanás tenía intención de cegar ojo de la carne o ojo del corazón. No se daban cuenta ellos.
Ellos pensaron que está hablando de este ojo. Satanás no está hablando de este ojo. Pero Satanás, de hacerles creer esa palabra, cegó el ojo de Dios. Ahí perdimos el ojo de Dios. Y nosotros, como descendientes de Adán y Eva, nacimos en este mundo ciegos. Ya no podíamos ver la verdad. Ya no podíamos distinguir qué es la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasó? El día que nosotros hemos escuchado el Evangelio, Dios abrió nuevamente esos ojos. ¿Han leído ese versículo que dice: en tiempo aceptable te he socorrido, te he ayudado? Dice. ¿En qué nos ayudó? Ese día, por medio de la palabra, Él abrió nuestro corazón y ese ojo que en Adán ya habíamos perdido. Por eso entendimos acerca del perdón del pecado. ¿Qué diferencia entonces con otras personas que no entienden acerca de la salvación, acerca de ser justo? ¿Qué diferencia hay? Ese ojo está cegado, ojo de Dios. Por eso, con sus propios ojos, ¿qué es lo que miran? Yo soy así, yo soy malo, yo soy envidioso, yo soy pecador, yo soy sucio, yo soy de malos pensamientos. Entonces, finalmente el resultado, viendo con este ojo de la carne, ojo que ve el pecado nomás, el resultado, somos pecadores. Por eso son pecadores. Amén. ¿Me entienden hasta aquí? Ok, ya, está bien. Si no entienden, entonces, próximo. Luego, versículo 6, Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que él ya perdió el ojo de Dios. Entonces, ¿con qué ojo está viendo ahora? Con su propio ojo. Con ojo de hombre, con ojo de humano. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Mientras tenían ojo de Dios, ellos no sabían qué es agradable y qué es desagradable. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Cómo sale en la Biblia? Estaban desnudos y no sabían esa condición de estar desnudo. Adán y Eva no podían calificar que estar desnudo está mal y tener ropa está bien. No podían diferenciar. Solamente ellos con corazón de Dios veían todo es perfecto. Pero ¿desde qué momento ellos ya dicen eso está mal, eso está bien? Aquí también. ¿Desde qué momento está bien hablando Eva de que es agradable o no agradable? Desde que perdieron la vista de Dios. Y con sus propios ojos, ellos ahora pueden ver esto es agradable. Aquel no es agradable, es desagradable. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ya aquí sale otra vez. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Ojo personal de ellos, ojos de ambos. ¿Qué ojo se abrió? Humano. ¿Qué ojo se abrió? Semi. ¿Qué ojo se abrió? Antes tenían ojo para ver las cosas de Dios. Ahora se ha abierto ojos para verse a sí mismo. Y desde ahí, con ese ojo vivieron nosotros, siendo descendientes de Adán,
con ese ojo nacimos. Esta mañana he venido a hacer juicio, dice Jesús, y para hacer que los que ven, los que no ven, vean. O sea, nosotros ya habíamos perdido el ojo de Dios y Jesucristo vino para que podamos ver, para darnos la vista de Dios. Amén. Con ese ojo de Dios se ve la salvación, no con el ojo humano que aquí se abrieron en Adán y Eva. Ese ojo que se abrió en Adán y Eva solamente ve todo lo malo. Soy así, él es así, el mundo es así, el mundo está en pecado. No puede ver la salvación que ha logrado Jesucristo. Amén. Ya, hasta aquí. Y en el libro de San Juan capítulo 2, vamos a volver, San Juan. San Juan capítulo 2 está hablando acerca de una boda en Caná de Galilea. Entonces aquí cuenta de que había una boda en Caná de Galilea y los sirvientes habían preparado todo, habían preparado vino, comida, regalos, ¿qué más? Todo habían preparado. Y empezó la boda, la fiesta de bodas, y cada uno así estaba sirviéndose vino. En aquel tiempo vinos se usaban también no solamente para tomar, para beber, sino en calidad de bebida, de como para refrescar, como agua también. Vino. Y vino tiene significado, dos significados tiene. En algunas partes, vino significa la sangre de Jesucristo. Y también en otras partes, vino significa, simboliza gozo, alegría. ¿Ya? Entonces aquí, así en esta boda, Jesús le dijo, y fueron también invitados a las bodas, Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Qué se acabó primero? Vino. Entonces la madre de Jesús, sale la madre de Jesús. ¿Qué nos hace pensar eso? Me parece que la madre de Jesús era muy considerada. Hoy en día muchas personas también, ¿a quién consideran más? ¿A la madre, a la Virgen María o a Jesucristo? A Virgen María como más superior que Jesucristo. Entonces en aquel tiempo también madre de Jesús, creo que era una señora, no sé, elegante, de fama. Él es madre de Jesús. Tal vez le consideraban mucho. Por eso como una invitada especial estaba ella. Entonces ella también de su parte para corresponder, por lo menos tengo que ver, ¿no? Algunas cosas tengo que ver, porque ellos me consideran, me respetan, me valoran. Entonces yo también tengo que ver. De repente cuando faltó el vino, ¿por qué no se levantó otra señora o otro encargado? Madre de Jesús se levantó, estaba observando y de repente le dijo a Jesús, hijo. No sé si le dijo hijo. Jesús, no tienen vino. Así esa preocupación llevó delante de Jesucristo. Jesús, ¿qué le dijo? Versículo 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué les parece esa palabra de Jesucristo? Su madre viene y, digamos, usted está estudiando en tu cuarto y de repente tu mamá viene, hija, algo falta, algo hay que hacer. ¿Cómo respondería? ¿Así como Jesús?
hey mujer, ¿qué tienes que ver conmigo? Parece muy grosero, ¿no? Jesucristo. Hijo de Jesucristo es hijo de Dios. En corazón de Jesucristo están las cosas de Dios, la voluntad de Dios. Un día había habido un problema. Una familia pelearon por herencia. Su padre, su madre murieron y luego pelearon por herencia. ¿Y sabe qué sucedió? Uno había acaparado. Uno tenía mucha autoridad, no sé si era el mayor, no quería darle ya a los menores. ¿Qué? ¿Tú qué? Yo invertí, yo ayudé, yo apoyé a la mamá. A mí me corresponde. ¿Qué tienen que ver ustedes? Váyanse. No sé así, pero había problema en una familia. Muchos hermanos. Actualmente también hay así problema ahí por herencia. Cuando son niños, jovencitos, no se nota, pero está escondido esa pelea también. Y ya cuando ya son casados, con familias así, ya intereses, ya qué me corresponde. Así pelearon esta familia. Hasta se demandaron. Por eso 2 hermanos vinieron, 2 hermanos. Los demás no se animaron, pero 2 vinieron delante de Jesús. Señor, por favor, di que mi hermano divida la herencia conmigo. Así le hablaron a Jesús. Jesucristo, ¿qué dijo? ¿Quién te ha dicho que yo soy partidor, juez? ¿Quién soy yo? Yo no vine a eso. Yo vine para anunciar el reino de los cielos. Problemas, asuntos, déjalo. No va a llevar nada de este mundo. ¿Por qué están peleando por cosas terrenales? Si tu hermano no quiere darte, déjalo. Entonces el hermano estaría feliz. Wow, bravo. Pero el hermano menor, tristes. Pero luego, después de así, el hermano mayor también, aunque ganó, aparentemente ganó, pero ¿sabe qué sucede? ¿Qué sucede? Otro problema levanta. Otra situación levanta. Mientras el hermano menor ya quedó libre, ya. Jesucristo le guía, Dios le guía en su vida. Pero el hermano mayor, aunque ganó aparentemente, pero otra situación levanta. Y ahí ya tiene que vender ese terreno. Ya no tiene terreno ya. De repente alguien de su familia se enferma, o de repente algún accidente sucede. No tiene dinero, ¿qué hace? Vendiendo ese terreno, ya pagó al hospital. Desapareció. Entonces, ¿qué convenía desde el principio? Mejor dividir en partes iguales. Si hermanito te corresponde, aunque yo tengo necesidades, aunque mi corazón no quiere darte, pero delante de Dios así dividamos. Entonces ganaba el corazón de su hermano, de su familia, todos le iban a ayudar, pero sin embargo, actuando de esa manera, muchas veces uno se queda solo y está pasando de situación en situación. Así sucede. Por eso, importante recibir la guía actuar con el corazón de Dios, lo justo. Por eso Jesucristo no vino para que las bodas se realicen excelentemente, no vino para repartir herencias, no, sino para hacer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de su Padre. Por eso aquí Jesús le dijo, ¿no tienen vino? María le dijo, no. Jesús respondió, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Jesús está hablando de otra cosa.
Jesucristo está concentrado en las cosas de Dios, pero María está concentrado en la fiesta. Aún no ha venido mi hora. Versículo 5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Ya no habló más María, porque María se dio cuenta, Él es hijo de Dios, Él es el Salvador. Él sabe qué va a hacer. Entonces, así cerrando su boca, María fue ante los siervos. ¿Y los siervos qué estaban haciendo? Desesperadamente, ¿dónde vamos a conseguir vino? Vino. Estaban metidos, su mente estaba conectado a la situación que estaba pasando en ese momento, en esa boda. No hay vino. La madre de Jesús, María, y con Jesús habló, María entendió. Estamos con Jesucristo, ¿qué problema hay? El problema que tenemos, nosotros mucho nos preocupamos. Jesús está con nosotros en esta boda. Él es hijo de Dios. Si ora a su Padre, a Dios, un milagro puede suceder. ¡Ay, qué tonta he sido! Siervos, vengan siervos. No se preocupen. Jesucristo va a dar solución. No sé cómo, pero va a dar solución. Porque Él es hijo de Dios. Una cosa nomás hagan. Solamente hagan todo lo que les diga, nada más. Eso es la solución. Hagan todo lo que les diga Jesús. Pero los invitados, mira, ya pronto van a gritarnos: ¿dónde está más vino? Pero para aceptar la palabra que dijo María, los sirvientes una cosa tienen que hacer: botar su preocupación y concentrarse en lo que está diciendo María. ¿Qué dijo? Haced todo lo que os dijere. Haced todo lo que os dijere. ¿Qué significa eso? No solamente hagan lo que les conviene, no solamente hagan lo que les convence, no. Si no tiene sentido lo que Jesús les va a decir, ¿tienen que hacer o no tienen que hacer? Tienen que hacer. Eso quiere decir, hace todo. No disciernen, no escojan hacer lo que les va a decir. Todo, les parezca o no les parezca, haced todo lo que os dijere. Finalmente Jesús dijo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Ya. Ahora Jesucristo, ¿cómo está trabajando? La boda se está realizando aquí. Invitados, novio, flamante matrimonio, los padres, los padrinos, todos están en la boda, en la fiesta. Jesucristo a los discípulos les llevó a otro lado. Les guió hacia otro lado y les habló. No miren eso ustedes, no vean. Esas tinajas, ¿dónde estaban? En el otro patio. 6 tinajas. Entonces les llevó, les sacó para que no miren la situación. Y les dijo: ¿ahora ven esas 6 tinajas? Sí, Señor. Llenadlos de agua hasta arriba. Entonces, en ese momento, ¿qué surgiría en la mente?
y en el corazón, ¿qué se levanta? Si es que ellos dejaron ya la boda, van a hacer lo que Jesús les dice. Pero si aún en su mente está la preocupación de falta de vino, entonces es locura estar perdiendo tiempo en llenar agua en esas tinajas. Dios, cuando ustedes tienen dificultad, tengo situación, Dios me lleva a otro lado. No mires la situación. Ven acá y me habla la palabra. Entonces la palabra puede entrar. Y para recibir esa palabra, yo tengo que obviar, ignorar la situación. Y si ignoro, ¿quién se va a responsabilizar? Pero hay un secreto. Déjalo. Jesucristo va a solucionar. Tú únete con Dios, únete con la iglesia, únete con los siervos de Dios. Escucha la palabra. Deja un momento la dificultad. Al escuchar se va a formar la solución, al escuchar va a entrar la fe, la palabra en su corazón. Entonces la situación usted va a ver, ya no problema, ya solucionado ya. Versículo 7. Una vez que ya llenaron, ya. Hay unos tiempos, no sé, en llenar esas 6 tinajas, ¿qué tiempo demoraron? ¿Una media hora? Tal vez 1 hora. Pero ya ellos están conectados con Jesús, están recibiendo la palabra, la guía de Jesucristo. Ya en sus mentes ellos ya no piensan problema. Pero alguien también, oye, estamos perdiendo tiempo, ya pasó media hora, 1 hora, ¿qué hacemos? Otra vez tienen que conectar con Jesús. Otra vez recordar esa palabra. ¿Qué nos dijo María? Haced todo lo que os dijere. Y ahora nos está diciendo Jesús, llenen estas tinajas. Poco a poco el corazón de los discípulos, de los siervos, también está siendo uno con Jesús. Jesús está observando. Finalmente les dijo, ahora. ¿Qué dijo aquí en versículo 4? Dijo, ¿qué tienes, mujer? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ahora en el versículo 8 dice, entonces Jesús dijo, sacad ahora. Entonces esa hora que Jesús habló era versículo 8, sacad ahora. En ese instante, sacad ahora esas tinajas que estaban llenos de agua, sacad ahora. En ese momento Jesús convirtió agua en vino. Sacad ahora. Para Jesús, ahora esa agua ya está, ¿cómo está convertido? En vino. Por eso digo, sacad ahora. Pero los sirvientes no saben nada, eso no se ve. ¿Cómo se cambió esas aguas que estaban llenos en las tinajas? No se ve cómo se cambió. Pero Jesús sabe. Jesús ya convirtió en su corazón. Por eso Jesús con toda seguridad dijo, sacad ahora. Pero los siervos, ¿qué pensaban? ¿Qué hay en esas tinajas? ¿Qué hay? ¿Qué hay, hermana? ¿Agua? Los sirvientes, ¿qué piensan que hay en esas tinajas? ¿Agua o vino? Agua. Pero una cosa ellos ya practicaron: haced todo lo que os dijere, hagan. Entonces, pero Jesús, ¿qué es lo que ya hizo con esa agua? Ya hizo vino ya. Por eso Jesús les mandó, sacad ahora. Porque Jesús sabe que falta, ¿qué cosa? Vino. No ha llegado mi hora, mujer. ¿Cuál es esa hora?
sacad ahora, cuando verdaderamente en el corazón de los siervos, 100% plena confianza con Dios, esa hora es. Se hace uno el corazón de los siervos con Jesucristo. Eso es la hora exacto en donde Dios Jesucristo trabajó. Así como el agua se congela, se hace hielo, ¿a cuántos grados? ¿A cuántos grados se congela el agua aquí? ¿Ah? ¿A cuántos grados se hace hielo? 0 grados. ¿A cuántos grados el agua hierve aquí en La Paz? 100 grados. ¿Y en otros lados? ¿Más o menos? No, es universal. A 100 grados hierve. Eso es el punto exacto donde hierve el agua. Y bajo 0 es el punto exacto en donde hace hielo, se congela el agua. Ahora no es mi hora. ¿Cuándo es la hora entonces en el corazón de Jesús? Cuando el corazón de los siervos y el corazón de Dios se hace uno. Cuando nuestro corazón se hace uno con Dios, ahí va a trabajar Dios en nuestras vidas. Amén. Ahora dijo Jesús, sacad ahora, y llevaron al maestresala y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes. Ya finalmente sacaron el agua. No importa, tal vez en su pensamiento los siervos están diciendo, ay, agua vamos a llevar. Bueno, María nos dijo, haced todo lo que nos dijera, así que no es nuestro problema. Tal vez ellos estarían pensando, pero Jesucristo ya cambió esa agua en vino. Amén. ¿Cambió o no cambió agua en vino? Cambió. ¿Hemos visto eso? ¿Han visto ustedes? ¿Hemos visto? No. Los sirvientes también han visto eso, ese cambio que se hizo de agua a vino. ¿Han visto? No, no se ve eso. Pero ¿quién ve? Jesucristo. Dios ve. Con toda seguridad, lleve. Jesucristo, en otras palabras, está diciendo, sacad ahora, está diciendo, sacad ahora ese vino. Aunque los sirvientes en su mente tengan esa idea de, pero es agua, pero no importa, vamos a hacer todo lo que nos dijere. Ya, ahora dice aquí, versículo 11, ¿qué dice? Versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Cuál es ese principio de señales? Literalmente haciendo lectura esta parte, ¿cuál es ese principio de señales? La humanidad solamente captamos nosotros, convirtió agua en vino. ¿Eso es el principio de las señales? No. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que quiere enseñarnos? Vamos a buscar. ¿Quién veía que agua ya fue convertido en vino? ¿Quién veía y creía que nuestros pecados ya habían sido borrados? Isaías vamos a buscar. Isaías capítulo 44, versículo 22. Isaías 44, 22. Profeta Isaías veía que su pecado ya fue limpiado, que su pecado no existe, fue deshecho.
Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Profeta Isaías creía esto. ¿Cómo creía? Dios mis pecados ya deshizo. Pero otras personas, ¿cómo pensaban? No, nosotros aún somos pecadores. Pero profeta Isaías, ya Dios deshizo mis pecados y mis rebeliones como nube y niebla. Y Dios me dice, vuélvete a mí porque yo te redimí. Dios me está diciendo, vuélvete a mí porque yo ya te perdoné. Amén. Así creía. Soy justo, soy limpio. ¿Quién deshizo mis pecados? Dios. Cuando los sirvientes llevaron esa agua, hecho en ya vino, cuando Maestresala probó, ahí los sirvientes recién se dieron cuenta que esa agua ya es vino. Pero esa agua, ¿en qué momento ya fue vino? ¿En qué momento? En el momento cuando ya está queriendo ya probar ahí en la boca, en los labios del Maestresala, ¿se convirtió en vino? No. Antes ya Jesús convirtió ya. Pero los sirvientes aún no saben eso. ¿Cuándo los sirvientes se convencieron que era vino? ¿Cuándo, Maestresala? ¡Wow! ¡Qué buen vino! ¿Vino? Recién ahí creyeron los sirvientes. Pero esa agua ya fue hecho vino antes. De la misma manera, hermanos, nuestros pecados ya fueron emblanquecidos, ya fueron limpiados, no recién, antes. Hace 2000 años atrás Jesucristo con su sangre ya había purificado nuestros corazones, ya había limpiado todas nuestras maldades. Amén. Pero nosotros recién estamos enterándonos y recién estamos creyendo. Pero la verdad, nuestros pecados ya habían sido limpiados hace 2000 años atrás. Amén. Ese principio de señales, así como esa agua se convirtió en vino, así también yo ya he convertido vuestros corazones, vuestros pecados en corazón limpio. De pecador ya les he convertido en justos. Eso tenemos que creer. Cuando el siervo Maestresala probó, qué buen vino. Y el siervo mirando a Jesús, ¿en qué momento convirtió agua en vino? ¿En qué momento? No importa en qué momento. Lo que tienen que hacer es, ahora es vino. ¿Cuántas tinajas de vino tienen? 6 tinajas de vino. No importa el cambio que surgió, ese punto en donde se cambió. La clave es solamente creer. Amén. Creer. De la misma manera, Dios solamente espera que creamos, nuestros pecados ya fueron perdonados. Ese señal, primeramente ese principio de señal del perdón del pecado, quiere que haya en nuestro corazón. Amén. ¿Ustedes ya experimentaron eso? En sus corazones aún es agua o ya vino que existe. Aún en sus corazones ustedes están creyendo que son pecadores o justos. Eso es importante. Ya somos justos. Ya somos salvos. Eso es el principio de señal que tiene que haber en nuestro corazón. Gracias, hermanos. Hasta aquí vamos a compartir esta tarde. Oremos. Y después de orar yo voy a también dar anuncio. Gracias, Padre.
Antes yo no podía comprender su palabra, no podía entender el corazón de Dios. Para mí era una fiesta de bodas. ¿Cómo Jesús transformó agua en vino? ¡Wow! ¡Qué grande es Jesús! Así nomás creía. Pero Jesucristo quería enseñarnos. De la misma manera yo ya limpié, ya transformé tu corazón de pecador a un corazón justo, limpio. Nosotros no podemos ver, los siervos no podían ver en qué momento se cambió agua en vino. Así también el perdón del pecado, de que Dios ya había purificado nuestros corazones, de que Dios por medio de Jesucristo, por medio de la sangre de Jesucristo, ya había limpiado, perdonado todos nuestros pecados. No podemos ver con esta vista, sino con la vista que Jesucristo nos dio, con la vista de Dios, con la vista del corazón. Somos justos por la sangre de Jesucristo. Él perdonó todas nuestras maldades. Por eso nosotros decirte, gracias Padre, gracias Señor. Nadie por él mismo puede ser salvo. Jesucristo nos rescató. Dios deshizo nuestras rebeliones, nuestros pecados, como nube y niebla, y luego nos llama. Ya estás limpio, vuélvete a mí, vuélvete a Dios. ¿Por qué? Ya te salvé, ya te perdoné. Sin perdonarnos antes, no nos puede llamar Dios. Cuando Dios llama, cuando ya limpió nuestros pecados. Cuando Jesús dijo, ahora sacad, cuando ya convirtió agua en vino, recién les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Gracias Señor, así te agradecemos. Bendice a todos los hermanos, jóvenes, sus familias puedan conectar también para escuchar este evangelio del perdón del pecado. Gracias Padre, oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.